mucho tiempo que no me conectaba en directo aquí en Instagram. Bueno, os lo anunciaba esta mañana. Me conecto en directo para hablaros un ratito sobre la gestión de conflictos con nuestros hijos por el tema de las tareas escolares. Deberes, exámenes, si se ponen, si no. Hola, Lady. Os hablo de este tema porque hace unos días, hablando con una buena amiga, mamá, me comentaba, ella tiene 2 niños y me comentaba que con su hija mayor, hola a todos los que os estáis uniendo, gracias por estar aquí un ratito conmigo. Os comentaba que vamos a hablar un ratito sobre el tema de los conflictos por el tema de los deberes, de las tareas escolares. Porque hace unos días una buena amiga, que es mamá, tiene 2 niños, compartía conmigo, ¿no? Me mandaba un audio y me decía, Jolena, estoy en un momento en el que ya no solo es el conflicto que tengo con mi hija por el tema de las tareas escolares, dice, sino es que yo estoy en conflicto con este tema. Yo estoy en conflicto interno porque hay una parte de mí que de pronto se cuestiona, bueno, vamos a ver, esto, ¿cómo lo hago? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Tengo que estar ahí todas las tardes, desde que mi hija empieza a hacer los deberes hasta que termina, sentada con ella, pendiente, un día tras otro? Dice, llega un momento que ya me harto, ya empiezo a cuestionarme que esto no es bueno, que al final ella no va a desarrollar su autonomía personal, que los deberes al final acaba pareciendo que es responsabilidad mía en vez de suya. Creo que así no le ayudo. Ahora bien, de pronto había otra vocecilla interna, ¿vale? Los conflictos internos, para que os hagáis una idea, son situaciones que vivimos, experiencias donde de pronto es como si hubiese 2 vocecillas opuestas dentro de nosotros. Entonces esta mamá, una vocecilla le decía, bueno, igual pasa porque sigas ahí con ella y venga insistiendo y estando y no, igual tu hija necesita esto. Y otra vocecilla le decía, no, tira, déjala que haga todo ella sola, que tiene que espabilar, que esto es cosa suya, que al final parece que los deberes son tuyos, ¿vale? Y entonces esta mamá decía, es que no me siento cómoda con ninguna de esas 2 posibilidades. Ni me siento cómoda estando ahí con ella todo el tiempo, todo el rato, ni tampoco me siento cómoda tomando la decisión de decir, ala, venga, ya está, mira, estoy harta y que haga lo que quiera. Muchísimas veces, los seres humanos necesitamos experimentar los polos opuestos, las polaridades, para encontrar ese punto de equilibrio con el que nos sentimos coherentes, ¿vale? En cualquier tipo de gestión cotidiana, en cualquier decisión que toméis, a veces pasa por experimentar, en este caso con los deberes, estoy pegada todo el rato, todo el tiempo a mi hija y de pronto pasa unos días o una temporada donde suelto y digo, no quiero saber nada ya, que se las apañe y que sea lo que tenga que ser. Yo resoné mucho, tengo una hija de 13 años y con el tema de los deberes la verdad es que en nuestra casa ha sido un tema conflictivo y he pasado por esos 2 polos, ¿no? He pasado por estar ahí pegada todo el rato, todo el tiempo, con esa sensación al final ya de súper hartazgo, de que parecía que eran míos los deberes y las tareas escolares, que estaba yo muchísimo más preocupada por sacar los cursos adelante que ella, y llegar a un punto donde soltar absolutamente y a la venga. Y no unos días, soltar un trimestre entero y decir, venga, ya está, que sea lo que Dios quiera y ya veremos, ¿no? Y entonces a partir de ahí ser consciente de que ni en un lado ni en el otro, ¿no? Que necesitaba encontrar un punto medio. Mirad, lo primero que, si conectáis un poquito con este conflicto interno, que muchos papis y mamis nos acabamos un poco preguntando, ¿no? Porque hay una necesidad, vamos a hablar de necesidades. Sabéis que la comunicación no violenta pone muchísimo foco a ayudarnos a recuperar la capacidad de identificar lo que necesitamos en cada situación, bajo una premisa fundamental que dice así, que todo lo que hacemos los seres humanos, todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos y lo que no decimos, lo hacemos o no hacemos en un intento más o menos consciente de cuidar necesidades que tenemos en ese momento despiertas y que no podemos evitar tener. Las necesidades no son un capricho. Necesidad y deseo, si queréis otro día os hablo de esto, una necesidad y un deseo no es lo mismo, ¿vale? Las necesidades son universales, son inherentes a nuestra naturaleza como seres humanos. Hay necesidades físicas, necesidades relacionales, necesidades de seguridad, necesidades afectivas, necesidades que tienen que ver con el aprendizaje y la evolución, necesidades humanas que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía. A su vez también hay necesidades que tienen que ver con la interdependencia, con la colaboración, necesidades de sentido de vida, necesidades de identidad, de este tipo de preguntas de ¿quién soy yo? Poder dar una respuesta clara a eso. En fin, hay multitud de necesidades. Vamos a enfocarnos hoy en ¿qué necesidades pueden despertar en mí como mamá o como papá en los conflictos por los deberes con mis hijos? ¿Y qué necesidades pueden estar vivas en mis hijos? ¿Vale? Para que podamos poner foco ahí y las decisiones que tomemos para abordar esta situación sean lo más coherente posible a esas necesidades, a las que tú tienes y a las que tienen tus hijos. Entonces,
Muy importante, ¿qué necesidades? Yo voy a resumirlo en dos, ¿vale? Para que no se nos haga muy complicado, porque además las necesidades suelen ir todas encadenadas. Cuando nos ocupamos de una, de pronto, sin quererlo, estamos cuidando también de muchas otras. Entonces, voy a hablar de las necesidades que se despiertan en mí, que descubrí que había más vivas en mí en relación a los deberes y a las tareas escolares de mi hija. Cuando yo veía que quizás ella pues se distraía mucho, igual se sentaba a hacer algo, a los 5 minutos ya se estaba levantando, se olvidaba de hacer cosas, venía con notas de la profesora de clase porque no había hecho tareas o deberes, suspendía exámenes, nos decían que igual iba mal en alguna asignatura, incluso algún curso era como que estaba pendiendo de un hilo y igual repetía, en fin. ¿Qué me despertaba a mí toda esta situación? ¿Vale? A mí toda esta situación me conectaba, por un lado, con mi necesidad como madre de contribuir, de ayudar, de apoyar, ¿vale? A su desarrollo a través de la educación, ¿vale? Esa era una necesidad que estaba muy despierta dentro de mí. Y había otra necesidad que estaba relacionada con la tranquilidad, muy ligada al reconocimiento. Ahora os lo explico, ¿vale? Contribuir a su educación de la mejor manera posible, ¿vale? Y la tranquilidad y el reconocimiento. Bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Y os voy a invitar a que vayamos un poquito hacia atrás en nuestra historia, cada uno de vosotros y de vosotras, y vamos a explorar cómo fue nuestra experiencia en la infancia y en la adolescencia cuando éramos nosotros los estudiantes, ¿vale? Cuando éramos nosotros los niños o los adolescentes, mi hija tiene 13 años ahora, que íbamos al colegio o al instituto. ¿Qué tipo de alumnos fuimos, ¿vale? Por ejemplo, yo os explico mi experiencia como ejemplo, simplemente para que podáis rastrear la vuestra y veáis cómo nos puede llegar a influir, si no trabajamos esa parte de nuestra historia, a la hora de cómo nos comportamos acompañando a nuestros hijos en sus responsabilidades escolares. Yo, ¿vale? Crecí en un entorno familiar. Mis padres tenían un nivel educativo muy básico, de hecho mi padre ni siquiera pudo completar la educación básica en su momento, porque con 7, 8 años su padre decidió ponerle a trabajar y mi madre completó lo que era la educación básica de su tiempo, ¿vale? Mi madre tiene a día de hoy 77 años, imaginaos. Entonces ellos, aunque quisieran, no me podían ayudar en muchísimas cosas, ¿vale? Luego, en mi casa, mi padre, bueno, éramos una familia, mi padre era obrero, trabajaba él, vivíamos de su sueldo, o sea que tampoco económicamente hablando, éramos dos hermanos, tampoco podían ponernos profesores particulares a los dos. Entonces, los niños, normalmente no, los niños tienen la capacidad de adaptarse al entorno que les toca vivir, de una u otra forma. Entonces, ¿cómo me adapté yo a esta situación? Desde muy chiquitita, generando muchísima autonomía y muchísima capacidad por mí misma de llevar a cabo las tareas escolares. Empecé a tener la experiencia de que eso gustaba, de que mis padres estaban como muy contentos, muy orgullosos, porque de pronto sacaban muy buenas notas, iban a clase a hablar con los profesores, qué maravilla Elena, qué gusto da, qué responsable es, ¿vale? Todo este discurso que había a mi alrededor, de alguna manera a mí me invitó a desarrollar una parte de mí muy exigente, muy perfeccionista y súper autónoma desde muy chiquitita, ¿vale? Desde muy chiquitita. Yo echo la vista atrás y yo no recuerdo en ningún momento que mis padres ningún día me preguntasen qué tenía de deberes, cuándo tenía exámenes. O sea, yo, de alguna manera, pues bueno, llegaban las notas eran estupendas, ellos súper contentos, el discurso en el cole fenomenal y yo pico y pala y pa'lante, ¿vale? Yo solita. Bien. No es que hubiese una presión externa en mi caso de unos padres que, Elena, tienes que sacar todo 10, Elena, esto es lo que se espera de ti, pero esa alegría, esa euforia, esa, qué sé yo, ¿no? Bueno, lo que yo de alguna manera captaba a mi alrededor por el hecho de ser una buena alumna y sacar buenas notas, de pronto alimentó un poco ese patrón en mí, ¿vale? Y yo misma no necesitaba que la presión llegase de fuera porque yo misma aprendí a presionarme muchísimo internamente. Esto le pasa a muchos niños, ¿no? Que acaban desarrollando una exigencia brutal interna. Bien, esto puede ser un patrón, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay otros patrones donde hay mucha presión externa, mucha presión directa o expectativas que están ahí, ¿vale? Que están presentes, aunque no haya una presión a través de palabras de tú tienes que sacar no sé qué notas, tú tienes que no sé qué, ¿vale? Que también puede existir. Y entonces, en lugar de desarrollar una faceta súper exigente de un niño o niña súper, ¿no? Estudioso o estudiosa, de pronto puede pasar todo lo contrario, que esa presión externa o esas expectativas
lleven al niño o al adolescente precisamente a todo lo contrario, a sacar al rebelde sin causa que lleva dentro y a oponerse, incluso teniendo muchísima capacidad. Yo estoy con muchos papás y mamás a veces que dicen, bueno, pues es que mi hijo o mi hija es súper inteligente, todo el mundo me dice que tiene unas capacidades que podría comerse el mundo educativamente hablando, y es que no hay manera, ¿no? Incluso de ir a poner el nombre en el examen y chimpún y paso de todo, ¿no? Y no hago los deberes. En fin, suele ser muy habitual. Sí, existe mucha presión, estos dos patrones, ¿no? ¿Por qué os invito a que echéis la vista atrás? Porque imaginaos, yo que desde muy, muy, muy pequeñita, de alguna manera lo que se celebraba en mi casa era mi capacidad de autonomía a la hora de hacer todo, que mis padres ni se enteraban de lo que tenía y de lo que no, lo único que se encontraban eran muy buenos resultados académicos. Imaginaos cuando yo me convertí en madre. Desde que mi hija era muy, muy, muy pequeñita, había una creencia aquí en mi cabeza que me llevaba a pensar que lo normal y lo correcto y lo adecuado sería que mi hija desde muy pequeña mostrase autonomía. Y mi hija mostraba todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. O sea, mi hija, si no te ponías ahí al lado y venga, y pico y pala y desde muy pequeñita, no hacía las cosas o las hacía todo correr o se dejaba un montón de cosas, se olvidaba de cosas. Entonces a mí esto me generaba un conflicto interno enorme, un conflicto que no me permitía conectar con ella. Ahora os hablaré de lo importante que es aprender a conectar con nuestros hijos, ¿no? Cuando nosotros estamos muy apegados a lo que creemos desde el punto de vista mental que debería ser lo normal, ¿vale? O lo correcto, o cómo deberían nuestros hijos responder con respecto a su autonomía, con respecto a la responsabilidad que acogen, con respecto a sus capacidades, por ejemplo, organizativas, de planificación, a la hora de no olvidarse las cosas, a la hora de ser capaces de, ¿no?, metodologías de estudio, de ser capaces de hacer un esquema, de hacer un resumen. Si creemos y consideramos que a no sé qué edad, ¿vale?, cada uno tendremos nuestro medidor interno, deberían de ser capaces de hacer eso, ¿vale?, y que lo correcto sería eso, el quedarnos atrapados en esa creencia que nos va a limitar, nos va a impedir conectar con nuestros hijos, nos va a impedir verlos, nos va a impedir escucharlos, nos va a impedir profundizar y ver realmente cuál es la realidad de nuestros hijos, no cuál es lo normal o qué es lo correcto o qué debería de estar sucediendo, sino cómo es mi hija al respecto de los estudios, qué le pasa, qué dificultades tiene, qué destrezas, qué habilidades. Muy importante también, os nombraba antes, porque todo lo que hacemos, evidentemente, los papás y las mamás lo hacemos movidos por la necesidad que os decía antes. Hay una necesidad preciosa de querer contribuir a la vida de nuestros hijos. Pero, cuidado, ¿vale? Porque normalmente queremos contribuir alimentados por creencias de qué es lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que debería suceder? Pues lo que debería suceder, mi hija, que yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Yo no me acuerdo exactamente en qué edad comenzamos con este tipo de conflictos, ¿no? Pero muy chiquitita, ¿eh? Me puedo atrever a decir que yo con 7 u 8 años ya consideraba que mi hija tendría que tener un cierto grado de autonomía, ¿vale? Porque como yo lo había tenido y se consideró normal y crecí con esa idea de normalidad, de pronto yo ya tuve muchos conflictos por este tema. Y además desde el colegio se alimentaba también esta idea. Mi hija tuvo varios profesores que alimentaban también la idea en cursos muy tempranos de primaria de que es que mi hija debería de, con 7, 8, 9 años, tener no sé cuantísimas habilidades desarrolladas y no tenía, ¿no? Incluso en un momento dado hasta se insinuó que pudiese tener algún problema, que no lo tenía en el caso de mi hija, ojo, no lo tenía en absoluto. Os hablaba de la necesidad de contribuir. Vamos a hablar de la necesidad de contribuir por un lado y luego hablamos de la necesidad de reconocimiento y de valoración, si os parece. La necesidad de contribuir. La necesidad de contribuir pasa de alguna manera por encontrar estrategias, acciones, por ser capaz de tomar decisiones que conlleven de alguna manera poder dar ese apoyo a tu hijo. Dar el apoyo a tu hijo pasa por 50.000 cosas diferentes. Pasa porque tú le puedas ayudar sentándote un ratito a organizarse, por ejemplo. Pasa porque le puedas ayudar enseñándole a hacer esquemas. Pasa porque le puedas ayudar, qué sé yo, si a tu hijo le va bien en vez de hacer esquemas, leer un rato, intentar memorizar y que luego se lo preguntes. Pasa contribuir a la vida de tu hijo en cuestiones escolares, pasa por escuchar a tu hijo, por conocer a tu hijo, por observar a tu hijo, por conectar con tu hijo, por intentar descubrir si estás muy apegado a determinadas creencias que te dicen que lo correcto es hacer esquemas, que lo correcto es que aprenda memorizando un rato y luego se lo preguntas como si fueses el profesor haciéndole un examen, que lo correcto sería
Cuidado, ¿vale? Porque nos quedamos muy apegados a veces a las estrategias que consideramos que van a ser las más adecuadas, y si de pronto el niño, esa estrategia que tú, quizás con tu mejor intención, venga, vamos a hacer un esquema y le vamos a poner colorines, y te pegas media tarde haciendo el esquema, y luego resulta que tu hijo no hay manera con los esquemas, y de pronto cuidado, porque claro, si no ves tu necesidad por un lado, tengo la necesidad de contribuir a la vida de mi hijo, bien, pero contribuir a la vida de tu hijo de mil maneras, es tu hijo. Tu hijo no va a aprender de la misma forma que tú quizás, no le van a venir bien quizás los métodos que tú creas que son buenísimos. Vas a tener que pasar por un proceso de observación, lo que te decía antes, de escucha, de conexión, de prueba y error, ¿vale? Porque si no correrás el riesgo de que cada vez que intentes ayudarle de la forma que tú crees que es la correcta y que es la mejor para él o para ella, acabes en una discusión diaria. Esto es muy habitual. Muchos papás y mamás que me dicen, es que encima de que me pongo ahí, es que encima de que estoy ahí un montón de tiempo todos los días, es que encima luego mi hijo o mi hija acaban cabreados o no quieren hacerlo de la forma que yo les digo, o lo típico, ¿no? Que a veces te sientas con tu mejor... Yo muchísimas cosas veo que estudia mi hija ahora, que de pronto a veces le intento echar un cable y digo, o yo no he estudiado esto, o a mí me lo explicaron de una forma completamente diferente porque no entiendo nada. O sea, a veces me tengo que estudiar yo previamente para luego ayudarle a ella, ¿no? Las metodologías van cambiando y las formas en las que les explican las cosas. ¿No os ha pasado a veces que intentáis ayudar a vuestros hijos explicándoles algo a vuestra manera, a la forma en la que a vosotros os enseñaron, y de pronto viene tu hijo o tu hija y te dice, no, pues es que a mí la profesora me lo explica de otra forma, y tú dices, pues qué bien, ¿no? pues que te lo explique tu profesora, ¿no? Y te frustras. O sea, los padres a veces nos frustramos en vez de abrirnos a esa realidad y decir, bueno, hija, pues oye, pues yo qué sé, es que yo lo sé hacer de esta manera, ¿no? Contribuir a su educación pasa por conocerles en ese ámbito. Está por un lado esta necesidad, la de contribución, 1000 maneras de cubrirla. Y luego está la necesidad de reconocimiento, que nos pasa muy malas jugadas. Ahora os explico. Sentirme reconocida y valorada como madre en esa faceta que tiene que ver con apoyar a mi hijo en sus tareas escolares. Esa condición que te estás poniendo, que yo me ponía, de soy buena mamá o soy buen papá, si consigo ¿qué? ¿Soy buena mamá? Si consigo ¿qué? ¿Que mi hija saque más de un 8 en los exámenes? ¿Soy buena mamá si consigo que mi hija no se olvide nunca los deberes? ¿Soy buena mamá si consigo que mi hija lleve unos trabajos estupendos al colegio, al instituto? ¿Soy buena mamá en la medida... ¿En qué medida eres buena mamá o papá? Porque esa nota que nos ponemos como papá y mamá, esa vara de medir que solemos tener, va en función de lo que pasa afuera. Y sobre lo que pasa afuera no tenemos ningún control. Y que tú consideres que la valoración que mereces como padre y como madre depende de que tu hijo saque mejores o peores notas, o tú consideres que tu valía como padre o como madre depende de que se olvide o no los deberes, una vez más te va a llevar inconscientemente a tener muchísimos más conflictos con tu hijo o con tu hija por este tema. Te va a llevar a no escucharle, porque tú vas a estar en una lucha interna, en una presión interna hacia ti mismo tan grande de yo lo que tengo que conseguir de alguna manera es que mi hijo apruebe tal asignatura, imagínate, porque no hay manera de que la apruebe y esto no puede ser, porque yo tengo que conseguirlo de alguna forma, y entonces o estás tú ahí pico y pala todos los días con discusiones, con conflictos, o le pones 50.000 extraescolares, o pruebas uno y otro profesor una y otra vez, en fin, pero al final tú tienes que conseguir que tu hijo apruebe porque es la única forma, sin darte cuenta, en la que tú de alguna manera acabas luego tranquilo o tranquila. Nuestra tranquilidad, nuestra valía como padres o como madres, no podemos ponerla en función de el resultado que nuestros hijos obtienen académicamente. Si lo ponemos en función de ese resultado, solo de ese resultado, estamos abocados a tener muchísimos más conflictos. Esto es como si pones tu valía como madre o como padre en función todo el rato del comportamiento de tu hijo o de tu hija, ¿no? Y entonces, claro, en el momento en el que tu hijo o tu hija de pronto no se comporta de la forma que tú consideras adecuada, o te llaman del colegio, imagínate, me acuerdo un caso de una mamá que trabajamos hace un tiempo, que tenía un hijo adolescente, y de pronto un día le llaman del instituto para decirle que habían visto al hijo fumándose un porro antes de entrar a clase. Imaginaos si esta mamá, que era una mamá maravillosa, o sea, era una mamá que estaba haciéndolo pues lo mejor que podía, igual que hacemos todos. Oye, tú, que esto no viene con libro de instrucciones, menudo desafío y reto es ser papás y mamás. Pero imaginaos esta mamá, antes de poder trabajar tranquilamente esta situación, para poder abordarla con su hijo desde una comunicación tranquila y serena y ver qué estaba pasando, esta mamá lo primero que hizo fue culparse a sí misma y decir, ¿qué he hecho yo mal para que mi hijo de pronto se haya fumado un porro? ¿Y por qué me han llamado del instituto? Si nuestra valía como padres la ponemos en función de lo que nuestros hijos hagan o no hagan, del resultado que obtienen en el colegio, o si la ponemos en función de eso,
Bueno, en fin, la respuesta creo que la tenéis clara. En muchísimos momentos vamos a vivir creyendo que es que somos unos padres pésimos o unas madres pésimas. Nuestros hijos son seres humanos individuales, van a tener sus propias experiencias. Evidentemente influimos muchísimo en sus vidas, claro que sí, somos unos referentes muy importantes. Yo siempre digo que en lugar de intentar controlar la vida de tus hijos, en lugar de intentar controlar que no puedes y asegurarte de que tus hijos en lo académico, por ejemplo, tengan unos resultados maravillosos, que vas a acabar ejerciendo muchísima presión, a veces sin darte cuenta, y vas a acabar sobre todo, ya no es la presión en sí, sino lo que provoca la presión como efecto secundario, que es que en tu relación con tu hijo se va a producir una desconexión. Y sin darte cuenta, yo he conocido familias, he trabajado con familias donde años, estamos hablando de años de experiencia académica, de pronto los hijos poco a poco se van distanciando muchísimo, ¿vale? Porque los papás y las mamás estamos tan excesivamente preocupados por su futuro, somos muy dramáticos a veces, hacemos muchísimos futurismos, yo la primera. Mi hija iba mal en primaria, en tercero, en cuarto de primaria, y yo estaba preocupada pensando que es que ya no iba a tener un futuro decente, porque le iba mal ya en primaria. O sea, los padres y las madres a veces nos pierden mucho todos estos miedos. Nuestra valoración, chequea esas creencias. ¿Estoy actuando de una forma con respecto a los estudios de mi hijo, contándome que si él saca buenas notas, si él o ella obtiene buenos resultados, si él o ella no repite cursos, si él o ella, de pronto es que eso me da tranquilidad porque eso me hace pensar que lo estoy haciendo bien yo? O sea, estoy pensando que hago mal algo yo. Quiero decir, evidentemente que podemos revisar. Yo hubo una etapa de mi vida, por ejemplo, os cuento, que a nivel laboral tenía muchísimo trabajo, hacía muchísimas horas extras, trabajaba muchísimo y estaba menos presente. Evidentemente que puedo chequear eso, puedo decir, bueno, vamos a ver, en mi necesidad, que es mía, de contribuir a la vida de mi hija, mi presencia, ¿cómo va? ¿Cómo está? O sea, porque entre estar pegada todo el rato, todo el tiempo, ayudándole con todo, a no estar, evidentemente hay un margen de maniobra enorme, ¿no? Yo hubo una etapa en la que no estaba, directamente yo no estaba, porque estaba todo el día trabajando. Entonces, puedo chequear al mismo tiempo, no voy a poner mi valía al 100% como padre y como madre en función de si a mi hija le va mejor o peor. En comunicación no violenta ponemos muchísimo foco a, primero, conectar para después educar. El proyecto que tengo dentro de mi escuela, el proyecto que está dedicado a enseñar a papás y a mamás a gestionar los conflictos y la relación con sus hijos pequeños y adolescentes a través de la comunicación no violenta, se llama precisamente así, se llama Conectar para Educar. Primero nos trabajamos la conexión. Es más, si estáis en un punto en el que habéis tenido durante mucho tiempo muchísimos conflictos, hay mucho mal rollo con el tema de los estudios, de pronto ya es sentarte y ya hay tanta tensión acumulada en ti y en tus hijos que ya es muy difícil que de pronto no surja la discusión por el tema de los deberes. Si estáis en ese punto, lo primero es un poquito de tiempo de descanso al tema de venga, que hay que hacerlo todo, hay que hacerlo bien y no te olvides de nada y venga, y estoy ahí controladora total. Y vamos a trabajarnos la recuperación de la conexión. Vamos a trabajar la rehabilitación del vínculo con nuestros hijos. Vamos a intentar generar de nuevo un vínculo, una relación entre nosotros que sea segura, basada en la confianza, en la escucha, en la comunicación. Vamos a trabajar primero eso para después poder trabajar en el conflicto específico relacionado con los estudios. Primero conexión, después educación. La educación para mí tiene que ver con un aspecto de la maternidad y de la paternidad en la cual, a través de un vínculo seguro y un vínculo sano con nuestros hijos, donde hemos sido capaces de crear una relación basada en la confianza, en el respeto mutuo, en el entendimiento, con la comunicación y el diálogo como base fundamental, de alguna manera, cuando surgen conflictos, escuchamos a nuestros hijos, conectamos con ellos, somos capaces nosotros. Os he hablado de las necesidades que tenemos nosotros. Ahora veremos a ver qué necesidades pueden tener nuestros hijos cuando no hacen lo que a nosotros nos gustaría con respecto a las tareas escolares. Yo como adulta tengo la responsabilidad de identificar mis propias necesidades y ver qué decisiones estoy tomando para cuidar de esas necesidades. Y cuando hablamos de necesidades entra el tema educativo, porque están nuestros valores también, esos valores que queremos transmitirle a nuestros hijos. Y es mi responsabilidad también como adulta, porque mis hijos no lo pueden hacer, ni niños ni adolescentes, porque no tienen su cerebro suficientemente desarrollado para poder hacer esto que os voy a decir de forma autónoma. Soy yo como adulta que voy a tener también que ser capaz de aprender a conectar con lo que ellos están necesitando.
Cuando vuestros hijos no estudian, no hacen los deberes como os gustaría, se olvidan de cosas, suspenden, haciendo eso, están intentando cuidar necesidades que tienen. Si obviamos, perdonadme, esta parte y vamos solo conectados con nuestra preocupación, solo conectados con nuestra necesidad de contribuir a su desarrollo y creemos que eso pasa porque aprueben, porque no repitan nada, porque saquen buenas notas, porque se saquen la carrera de no sé qué el día de mañana. Si pretendo gestionar los conflictos solo conectado con lo que me está pasando a mí, estoy abocado al fracaso en mi relación con mi hijo, que para mí está en el number one de mis prioridades. Es como decir, primero mi relación con mi hija y luego hablamos del tema escolar. Es como decir, mi relación con mi hija es para toda la vida. El tema escolar, pues ya lo iremos lidiando. ¿Bien? Primero ahí, mi relación. Y después, una vez que yo le escucho, la empatía siempre por delante en la relación con nuestros hijos, con cualquier ser humano. Os invito a que pongáis la empatía con el otro siempre por delante, me refiero en el diálogo, ¿vale? En comunicación no violenta, cuando trabajamos un conflicto, primero trabajamos la empatía hacia uno mismo, pero luego cuando vamos a hablar con nuestros hijos es, primero quiero comprenderte, primero quiero saber qué hay más allá de ese comportamiento que tienes y no me gusta. Cuando no haces los deberes, cuando no estudias lo que yo creo que deberías de estudiar, cuando vienes con las notas que has sacado un 1 en el examen que yo pienso no te has esforzado ni media. Cuando de pronto me están diciendo que vas a repetir el curso, igual no es la primera vez, ya es el segundo curso que repites. Cuando, yo qué sé, cuando tus hijos hacen algo que no te gusta con respecto a los estudios, es, primero quiero entenderte. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesidades estás intentando cuidar? No haciendo los deberes, no sacando buenas notas. ¿Qué te está pasando? Quiero entenderlo. Y cuando establezco, pero esto tiene que salir de dentro de verdad, ¿eh? No es un quiero entenderte desde aquí porque si consigo entenderte luego vas a hacer lo que yo quiero. No es un quiero entenderte manipulativo, cuidado, ¿eh? La comunicación no violenta, como cualquier otra herramienta de gestión de relaciones y conflictos, la podemos usar de una forma genuina y honesta o la podemos usar manipulativamente. Es como decir, venga, que me voy a aprender esto de entablar un diálogo no violento con mi hijo para que se sienta a gustito conmigo, voy a ver qué es lo que le pasa y una vez que descubro lo que le pasa, venga, que meto lo mío para ver si al final consigo que mi hijo haga lo que yo quiero. No va de esto, ¿vale? Va de quiero entenderte de verdad, de corazón. Quiero saber qué hay más allá de lo que estás haciendo y no me gusta. Y quiero luego también poder tener la oportunidad de decirte qué me está pasando a mí, pero sin culparte, sin el dedo que acusa, sin el porque tú, el tú que mata, decimos en la comunicación no violenta, ¿no? Sin juicio, sin crítica, sin etiquetarte, sin eres un desastre, ya no sé qué hacer contigo, ya verás en la vida, porque como sigas así, y empiezo ahí a amenazarle con futurismos, ¿no? Yo llevo grabado en el corazón y en mi mente un taller que hice con unos adolescentes hace años ya en un instituto, en el que uno de ellos, un adolescente que estaba etiquetado como, bueno, en fin, pues eso, un desastre, en fin, se metía en follones, los profesores lo tenían, vamos, ya estaban aburridos, y en la dinámica que hicimos, hubo un momento en el que este adolescente se echó a llorar y me dijo, Elena, yo no puedo más, ya. Dice, yo no puedo más, es que lo último que he tenido que escuchar es a un profesor decirme que yo a lo máximo que voy a aspirar es a acabar en una caja de cartón tirado en la calle. O sea, imaginaos, o sea, es que es muy fuerte esto. Es que nuestros hijos, niños y adolescentes necesitan que les mostremos interés, hagan lo que hagan, por lo que hacen, porque tienen sus razones para hacerlo. Porque los días en los que mi hija no se sienta a estudiar como a mí me gustaría, tiene sus razones para hacerlo. Tiene necesidades como ser humano. A veces es porque está muy cansada, a veces es porque le aburre muchísimo y no le motiva en absoluto estudiar lo que tiene que estudiar. Recuerdo un día que me dijo mi hija, que yo le decía, porque mi hija siempre ha hecho alguna práctica deportiva, llegó un momento en el que dejó de hacer, no quería hacer nada cuando salía del colegio y la explicación que me dio fue la siguiente. Me dijo, mira mamá, me paso todo el día recibiendo órdenes desde que me levanto. Los adultos a veces no somos conscientes, pero los niños y los adolescentes, la mayor parte de su día se lo pasan recibiendo órdenes. O nuestras como padres, desde que por la mañana es levántate, lávate los dientes, vístete, venga, haz la mochila, venga, termina de desayunar, nos tenemos que ir al cole, nos tenemos que ir al instituto, corre, venga, que no llegas, venga, ven, para aquí, para allá, todo el día. Llegan al colegio y siguen recibiendo órdenes. En vez de nosotros es un profe. Venga, vamos a estudiar tal tema, abrir el libro por no sé qué página, vamos a hacer no sé qué ejercicio, venga, y ahora el trabajo, venga, y ahora el examen, todo el día. Mi hija me dijo, mira mamá, estoy cansada de que todo el día me digan lo que tenga que hacer. Dice, y es que luego voy a la extraescolar, al deporte, que voy a relajarme un poco, y es que al final me encuentro con una persona que me sigue diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y ahora coge el balón, y ahora bótalo, y ahora... Entonces mi hija es como que se reveló desde su necesidad
de libertad de elección como ser humano que es. Los niños y los adolescentes tienen una necesidad, igual que tenemos nosotros, de poder elegir en sus vidas también qué hacer con su tiempo. Entonces, a veces se niegan a estudiar porque dicen, pero llevo ya no sé cuánto tiempo en clase haciendo un montón de cosas que no paran de decirme lo que tengo que hacer y ahora tengo que llegar a casa. O sea, la vida de un estudiante, perdonadme, pero a veces desde la visión del adulto creemos que es una vida súper relajada y los estudiantes viven con muchísima presión y viven con muchísimo estrés y muchísima tensión. Y a veces sacan al rebelde que llevan dentro y la única forma que tienen a su alcance de poder sentir que pueden hacer algo para cuidar de su libertad de expresión, iba a decir, perdonadme, de su libertad de elección, es mandarlo todo a tomar por saco y decir, pues mira, no lo hago, ¿vale? No siempre es por esta necesidad, pero a veces es por esta necesidad, ¿vale? Lo podéis chequear. A veces es por cansancio, a veces es por, qué sé yo, pues eso, por desmotivación que os decía antes, por falta de interés, porque no les llama nada la atención lo que tienen que hacer o que estudiar. A veces es porque tienen una preocupación, les ha pasado algo. ¿Sabéis la cantidad de cosas que les pasan a nuestros hijos en su horario escolar que no están con nosotros? Tienen infinidad de vivencias. Yo, aparte de tener a mi hija en casa, trabajo mucho con niños a partir normalmente de 9-10 años y adolescentes. Bueno, me cuentan una cantidad de cosas, es que tienen una cantidad de vivencias a lo largo del día con sus amigos, con los profesores, con compañeros, compañeras de clase, cosas que pasan en el cole, en el instituto. Les pasan cantidad de cosas. A veces vienen, en fin, con cosas que les han pasado y que tampoco pueden concentrarse del todo. Bueno, dicho esto, su necesidad de libertad de elección suele estar muy presente. Su necesidad de reafirmación personal, derivada un poco de esta experiencia de desde fuera todo el rato me están diciendo lo que tengo que hacer, con lo cual quiero reafirmarme, quiero tener mi propia opinión, quiero hacer las cosas también a mi manera. Cuando papás y mamás a veces nos empeñamos en, venga, lo vamos a hacer con un esquema, y entonces tu hijo ya dice, pues es que a mí el esquema no me gusta, no me viene bien, pero tú estás ahí, venga, que el esquema es lo mejor, y entonces al final discusión y bronca. ¿Por qué? Porque no escuchamos, porque no les escuchamos. Porque estamos tan convencidos de que nosotros estamos en poder de la verdad absoluta a veces que no les escuchamos. Es fundamental escucharles y hacerles partícipes. Fijaos, esta mañana escuchaba a una persona que para mí, bueno, yo le sigo y me encanta, Rafa Guerrero, que es un psicólogo especialista también en neurociencia. A mí me apasiona la neurociencia y creo que, fijaos, cada día estoy más convencida de que papás y mamás en algún momento de nuestras vidas, si cuanto antes mejor, si decidimos ser papás y mamás, deberíamos de recibir un mínimo aprendizaje neurocientífico. Me explico, en cuanto a ser conscientes de cómo se desarrolla de forma natural el cerebro de un niño y qué capacidades es natural que tengan a según qué edades, ¿vale? Aquí es muy importante tener en cuenta, mirad, lo normal, lo habitual, vamos a hablar de habitual, no de normal, porque a veces acabamos normalizando lo que es habitual o habitualizando lo que es normal y es un lío. El cerebro de un niño, de un adolescente, ¿vale? El cerebro de un ser humano tiene varias partes, ¿sí? La parte ejecutiva, que es la parte prefrontal, es la parte que más tiempo tarda en desarrollarse. Se desarrolla desde el momento en el que el niño empieza a formarse dentro del vientre de la mamá hasta los 25-27 años de edad. Imaginaos, a lo largo de 27 años. Bien, esta parte ejecutiva es la responsable de la capacidad de concentración, la capacidad de organización, la capacidad de planificación, la capacidad de reflexión, ¿vale? Que tiene que ver con poder parar y pensar antes de actuar. Esta parte del cerebro tarda 25 o 27 años en desarrollarse. Esto es fundamental que lo sepamos, papás y mamás, para que rebajemos nuestras expectativas. Lo habitual es que un niño no tenga autonomía personal a una edad muy temprana para saber organizarse, para saber planificar sus deberes, para tener clara la gestión de los tiempos. Este es otro tema muy importante. El tema del ritmo, cada niño tiene sus ritmos también a la hora de estudiar. Todo esto es importante que existan adultos de referencia que van a ser papá, mamá y los profesores, que seamos capaces a lo largo de esos 25 años, imaginaos que ya sé que es un periodo de tiempo muy amplio, pero es que esto es importante que seamos conscientes de ello. No podemos acelerar el desarrollo del cerebro de un ser humano y muchas veces el sistema educativo está conformado de una manera que de alguna manera ejerce una presión sobre el desarrollo. Hay países como puede ser Finlandia, por ejemplo, ¿no? Que es muy habitual escuchar cómo gestionan la educación en Finlandia, ¿no? En Finlandia los niños, por ejemplo, no se plantea que un niño antes de los 6-7 años empiece a aprender a descubrir las letras y a leer. Aquí en España, yo digo, pero si es que dentro de poco las criaturas en primero de infantil ya van a tener que saber leer un libro, es que es exageradísimo, o determinadas destrezas matemáticas, por ejemplo. Es que
hay una presión que también luego los padres la sufrimos, porque luego lo tenemos que acompañar desde casa, que a veces es que es antinatural lo que se les pide aprender a los niños a según qué edades. Entonces, si vamos luego los papás, ¿no? Queriendo que nuestros hijos desarrollen una autonomía que en realidad la mayoría de ellos, siempre hay excepciones, ojo, por supuesto. Por eso os decía antes, lo mejor es el ejercicio de observación. Conoce a tu hijo y a tu hija. ¿Y sabéis cuál es la mejor forma de ser capaces de conocer a nuestros hijos? Conociéndonos a nosotros mismos, haciendo un trabajo personal de autoconocimiento. Si tú llevas a cabo un trabajo personal de autoconocimiento, si implicas tiempo y energía en conocerte a ti mismo, te resultará muchísimo más fácil ser capaz de observar y abrir ese escenario maravilloso de descubrimiento de quién es tu hijo, quién es tu hija. ¿Sí? Y no te conformes tú una idea de quién es y vayas por la vida sin querer etiquetando a tu hijo y a tu hija constantemente con unas etiquetas que el día de mañana les van a pasar factura como nos han pasado a todos, ¿vale? Pues etiquetas de, imaginaos, incluso la típica etiqueta de es que es muy inteligente, por ejemplo, a mí es que es súper responsable, claro, pero súper responsable que es Elena conllevaba que Elena hiciese todo el rato, todo el tiempo lo que los demás querían de ella. Eso me pasó factura luego, porque no era capaz de decir que no era capaz de poner límites como persona adulta ni como adolescente, no era capaz de tomar decisiones por mí misma, me costaba muchísimo, porque todo el rato, todo el tiempo estaba pendiente de cumplir con esa etiqueta de Elena es muy responsable y es una idea de responsabilidad ligada a Elena siempre hace lo que los demás les gusta que haga para que estén contentos. Así que conoceros a vosotros mismos es el mejor regalo que le podéis hacer a vuestros hijos. Para saber lo que vuestros hijos necesitan, tenéis que aprender a saber lo que necesitáis vosotros y aprender a diferenciar vuestras necesidades de las de vuestros hijos. Porque que tú necesites contribuir a la educación de tus hijos no pasa porque tu hijo tenga que tener la necesidad de aprendizaje superactivada siempre que a ti te gustaría que la tuviese. Tu hijo es tu hijo y depende de la edad que tenga, lo normal es que sus necesidades no pasen por ser parecidas a las tuyas. Mi hija tiene 13 años. Sus necesidades más prioritarias a día de hoy no es sentarse en la silla a estudiar 2 o 3 horas todas las tardes. Eso lo hace porque lo tiene que hacer, porque forma parte ahora mismo de su vida. No es algo que ella elija, es algo que le estamos imponiendo entre todos desde fuera. Sus necesidades ahora pasan por entretenerse, por estar conectada con sus amigos, por explorar cosas que le motivan y le interesan y que no tienen nada que ver con lo que hay en el currículum del instituto. Si mi hija pudiese elegir, igual que muchísimos niños y adolescentes, si le diese la libertad de elegir, mi hija no iría al instituto. O por lo menos no al instituto que va. No sé si seríamos capaces de encontrar un centro escolar que le ofreciese a ella un currículum adaptado a sus motivaciones reales, ¿no? Yo creo que para eso tendría que sacarla del sistema, cosa que no voy a hacer, ¿no? Con todo el respeto, respeto muchísimo a las familias que eligen también la opción de desescolarizar a sus hijos, ¿no? Todo mi respeto. Yo no me veo en el punto capaz de sostener una desescolarización, pero sí que soy consciente de que muchas veces en esa falta de ganas, que a mí me encantaría que mi hija viniese a casa, se sentase pim pam pum bocata de atún como hacía yo, ¿no? En esa falta de ganas, pues hay una desmotivación y hay unas necesidades suyas que no se cubren a través de lo que le ofrece un poquito el ámbito académico. Entonces, ahí está mi destreza también como madre. Invertir mi tiempo, mi energía, mi dinero también para hacer cursos, para hacer procesos de terapia. Llevo 14 años trabajándome ininterrumpidamente. Ese es el mejor regalo que creo que le puedo hacer a mi hija. Estar bien yo conmigo, cuidarme, conocerme a mí. Cuanto más me conozco a mí, más fácil me resulta dejar espacio para poder verla a ella, para poder conectar, para que ella me ayude a descubrirla, para que ella me ayude a saber qué necesidades tiene y para que podamos llegar a acuerdos. No se trata de, bueno, como le aburre y no tiene interés, de pronto pobrecita, ¿no? Qué fatiga. No, de pronto es como vamos a encontrar fórmulas intermedias, vamos a encontrar estrategias que nos ayuden a las dos, que nos ayuden primero a cuidar de nuestra relación, que nuestra buena relación no dependa de que ella estudie más o menos o saque mejores o peores notas, que no se convierta en una condición para que mamá esté feliz. Cuidado con esto, ¿vale? Porque nuestros hijos viven muchas veces con mucha presión, de alguna manera el miedo a decepcionar a papá y a mamá. Yo se lo he visto en consulta millones de veces. Muchos niños, muchos adolescentes que me dicen, Elena, es que en el fondo lo que tengo es muchísimo miedo a decepcionar a mis padres. Es que a mis padres les he mentido con tal cosa del colegio, del instituto, porque yo sé que no se lo van a tomar bien y yo sé que se van a cabrear un montón y yo sé que en el fondo encima les voy a decepcionar. Es como decir, no cumplo las expectativas de mis padres no van a estar felices por mi culpa. Cuidado con esto, que es un peso enorme en la vida de un ser humano y todos lo hemos vivido. Seguro, todos lo hemos experimentado en alguna medida, en algún momento. Yo he crecido con ese peso de si hago tal cosa, mi mamá y mi papá están felices, si no hago tal cosa por mi culpa, mi papá y mi mamá no están bien, no están preocupados.
cargar con ese peso a un ser humano va a condicionar el resto de su vida, a no ser que en la etapa adulto nos cuestionemos, decidamos coger las riendas de nuestra vida, nos cuidemos. Repito, es el mejor regalo que le podéis hacer a vuestros hijos. Cuanto más te conozcas tú, más fácil te va a resultar conectar con tus hijos. No va al contrario. Yo, cuando hago cursos de comunicación no violenta y hay papás y mamás preocupados por la relación con sus hijos, digo, descubrir las necesidades que tienen tus hijos pasa porque aprendas a descubrir las tuyas. Si no sabes identificar tus propias necesidades y tenerlas claras y tomar decisiones que cuiden de esas necesidades que tú tienes, si tú no te estás cuidando, va a ser muy difícil que le puedas ofrecer eso a tus hijos en algunos momentos, ¿vale? No vamos a dramatizar. Bien, voy a recopilar un poco que me había tomado aquí. Vale, os decía que lo normal, lo habitual es que destrezas ejecutivas que tienen que ver con la corteza prefrontal de un cerebro que un ser humano tarda 25 o 27 años en desarrollar, son destrezas que en lo habitual va a ser que tú o un profesor en clase o un profesor de apoyo, va a haber un adulto con un cerebro completamente maduro, vaya a tener que acompañar la organización, la planificación, todo lo que tiene que ver con recordar, vas a tener que ayudarle a tener estrategias, probarlas una y otra vez, prueba y error, volver. Esto que a veces los padres decimos, pero ¿cuántas veces voy a tener que repetir no sé qué cosa? Pues muchísimas. Muchísimas. Todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas de un ser humano vas a tener que repetir hasta la saciedad muchísimas veces. Y es mejor que yo te animo a que aprendas a darle una vuelta y en lugar de enfocarlo desde el punto de vista de qué harto o qué harta estoy de tener que una vez más explicarle a mi hija, coger el calendario y decirle, vamos a ver, cariño, si tienes el examen tal día, mira, vamos a calcular, a ver los temas, cuántos son. Si es que esto lo hemos hecho muchas veces, es que ya deberías de hacerlo tú sola. Pues no, porque mi hija tiene 13 años. Y si yo, de alguna manera, me recuerdo a mí misma, Elena tiene 13 años y aunque ya se lo hayas dicho varias veces, lo normal es que ella no lo recuerde o que le resulte difícil fijar de alguna manera este hábito, podré llevar con mucha más serenidad y tranquilidad ese tipo de situaciones. Y si no, se convertirá en una bronca diaria, pero no porque ella no lo haga, sino por la idea que tengo yo sobre que ella no lo haga. ¿Me explico? Súper importante. Os recomiendo un libro, mira, ya que estoy, os voy a recomendar un libro. Sí, os voy a recomendar un libro. Esperad un momento. Mirad, explica todo esto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro del niño y del adolescente. Igual ya lo conocéis, es de Rafael Guerrero, que os lo nombraba antes. El cerebro infantil y adolescente. Tiene una parte neurocientífica, sobre todo al principio, que, bueno, depende si os gusta mucho o no la neurociencia, quizás os puede resultar excesivamente técnica, ¿vale? Pero podéis ir directamente a, por ejemplo, a capítulos que tienen que ver con la explicación del modelo de los 4 cerebros, por ejemplo, que explica perfectamente y de un modo muy ameno y con muchos ejemplos cómo se desarrolla el cerebro de un ser humano, qué funciones corresponden a cada una de esas partes del cerebro y por qué los niños y los adolescentes a veces no hacen cosas que los adultos nos peleamos una y otra vez porque no las hagan y en realidad no las hacen no porque no quieran, sino porque no pueden. Os decía, siempre hay excepciones, ¿vale? Evidentemente siempre hay excepciones, ¿no? Pues yo me acuerdo de la última reunión en la clase de mi hija que una mamá, pues mi hija tiene 13 años, ¿vale? Está en segundo de la ESO. Y una mamá decía, chico, pues mi hija, desde hace muchísimo tiempo, ella se organiza, todo muy bien, todo, y yo pensaba, qué envidia, ¿no? La verdad es que mi cabeza pensaba, madre mía, qué envidia, digo, pues yo con mi hija me tengo que sentar mínimamente a organizar, ¿no? ¿Yo qué hago con mi hija? Os explico, ¿a qué punto intermedio he llegado entre estar pegada como una lapa a ella y dejarla absolutamente que ella haga lo que le dé la gana y que sea lo que Dios quiera? El punto intermedio que he encontrado es, como yo ahora ya soy consciente, después de lo que he aprendido, de que la parte de su cerebro que tiene que ver con funciones de planificación, evidentemente no está plenamente desarrollada y necesita que yo le preste la mía, yo, por ejemplo, observando las necesidades que ella tiene, que tienen que ver con, he estado 6 horas en el instituto, cuando vengo a casa tengo una necesidad, primero de alimentarme, que tiene un hambre que se sube por las paredes. Vale, pues primero vamos a cubrir esa necesidad, comer. Luego estoy cansada, tengo una necesidad de descanso y de desconexión, porque vengo de estar 6 horas de estar clase. Primero cuidamos la necesidad de alimentación, después cuidamos la necesidad de descanso, la necesidad de desconexión y cierto entretenimiento y después, ¿vale? Nos sentamos juntas cada día, o me siento yo o se sienta su padre con ella. Aquí es muy importante que hagamos equipos si tenéis pareja, ¿vale? Depende cómo llevéis a cabo la crianza de vuestros hijos, si lo hacéis con pareja, si lo hacéis individualmente.
Pero si tenéis pareja, yo que tengo pareja y convivo con el papá de mi hija, pues de pronto es como vamos a hacer equipo. Vamos a establecer un plan que, cuidando de sus necesidades, cuidemos también evidentemente de las nuestras, que tiene que ver con contribuir a su educación y con que de alguna manera también seamos capaces de poquito a poco irle trasladando herramientas, estrategias, en fin, y estemos ahí presentes. Entonces, después de comer, después del tiempo de descanso y de entretenimiento, que aquí cada uno, observad a vuestros hijos, no funcionan todos de la misma manera, no todos los seres humanos funcionamos igual con respecto a nuestras necesidades. Mi hija funciona de esta forma, de momento, ¿vale? Después de descansar y desconectar, nos sentamos. ¿Qué hacemos? Vale, ella tiene una agenda, aquí ya os hablo de estrategias, ¿vale? Ella tiene una agenda. En primaria cogió el hábito, en su colegio utilizaban siempre agenda, cuando ya tenían determinada edad, para que los niños aprendiesen también a usar una agenda como herramienta estratégica, se apuntaba a todas sus cosas, ha pasado al instituto y ella sigue utilizando agenda. Vale, entonces, es como, vale, vamos a llegar a un acuerdo, Alba, mi hija se llama Alba, ¿no? Es, vale, cariño, tu parte de responsabilidad, ¿qué te parece si tú te ocupas de acordarte de llevar la agenda y de ir apuntando pues los deberes que tienes, las fechas de los exámenes? De esto te ocupas tú, ¿ok? Y nosotros nos comprometemos desde casa con la información que tú traigas en esa agenda de ayudarte a organizarte. Entonces, ¿qué hacemos? Primer momento de la tarde, del ratito que dedica a los estudios, el día que tiene que dedicar un rato, es organizativo. Vamos a coger la agenda, vamos a ver qué es lo que tienes, le pusimos un corcho muy grande en la habitación, le pintamos una columna entera con pintura pizarra para que ella también pudiese tener tizas y utilizar la pizarra, tenemos un calendario enorme puesto. Entonces, ¿qué tiene un examen? Venga, vamos a ver qué día tienes el examen, venga, ¿qué día estamos hoy? Vamos a ver qué entra en el examen, venga, entre las dos, cogemos el libro. A ver, ¿cuántos puntos tiene este tema? ¿Cuántos puntos tiene este otro? Venga, ¿cómo lo ves? A ver, ¿qué te parece si ponemos una media de estudiar 2 puntos cada día, de aquí al examen? Venga, cogemos la calculadora, venga, haces la cuenta tú, a ver, ¿qué nos supondría? Así cada día. ¿Para cuándo tienes que entregar el trabajo? Los deberes que tienes para mañana. Venga, vamos a organizar por prioridades. Toda esta parte organizativa se la seguimos aportando nosotros. Le acompañamos. No es que se la aportemos, al principio se la aportábamos nosotros y ahora poco a poco es como un trabajo que hacemos en equipo, ¿vale? Y yo voy comprobando que hay momentos donde directamente ella ya se hace sus plannings y se hace sus cosas. Esto os estoy hablando en años, o sea, en cuestión de años, que no es de la noche a la mañana, ¿vale? Luego, ¿qué más cosas hemos observado? Pues, por ejemplo, hemos intentado estar muy atentos a cuáles son las habilidades intelectuales de nuestra hija, es decir, qué asignaturas le resultan a ella más fáciles de llevar, qué asignaturas de pronto le resultan más difíciles. Pues en las asignaturas que le resultan más fáciles le echamos un cable a nivel de organización y luego es ella un poco la que de forma más autónoma las estudia. Las que lleva más difíciles, por ejemplo, las matemáticas y la lengua, mi hija, son 2 asignaturas que de pronto se le atascan más. Pues en esas, además de ayudarla a organizarse, pues también contribuimos con un apoyo más cercano presente para ayudarle a estudiar. Que de pronto yo soy consciente, ¿no? Que muchas veces los papás y las mamás dicen, sí, a mí me encantaría, pero es que yo no puedo, porque mis horarios de trabajo, por lo que sea. Los papás y las mamás muchas veces necesitamos también a su vez apoyo para poder apoyar a nuestros hijos. Entonces mi hija pues muchas veces ha tenido pues profesores de apoyo, que hemos elegido también personas para que le puedan acompañar en un momento dado. En el instituto que va mi hija, por ejemplo, tienen un programa de apoyo con esas asignaturas en concreto y ella ha entrado en el programa y también hay un par de tardes que le echan una mano. En fin, me refiero. Cuidado con las expectativas que no son acordes a la realidad del desarrollo de nuestros hijos. Es que mi hijo a estas alturas ya debería de... Bueno, os invito a que os leáis este libro, de verdad. Leeros este libro o libros de, por ejemplo, El cerebro del niño y Tormenta cerebral, que son 2 libros de Daniel Siegel y Tina Payne Bryson. No sé si lo he dicho bien, porque mi inglés ya veis cómo es. Son libros que explican también cómo es el desarrollo natural y normal de un ser humano en el cerebro, ¿no? Y qué habilidades son las que son lógicas que tengan niños a determinadas edades y qué habilidades a veces los padres nos empeñamos en que deberían tenerlas y no las tienen porque no pueden, ¿vale? Porque no han completado su desarrollo. ¿Qué más cosas os cuento? Esperad, que me había tomado unas notas. Bueno, observarles, escucharles, conocerles, que pasa por conoceros vosotros también. ¿Qué
Sí, bueno, yo creo que os he contado. La T de tiempo, la gestión de los tiempos y el ritmo también es muy importante, ¿vale? El cerebro no es capaz de estar concentrado durante un tiempo muy prolongado y cuanto más pequeñitos sean nuestros hijos, los tiempos de concentración son menores, con lo cual es importante también dividir los tiempos, incluir descansos entre medias, estar atentos también al tema de beber agua y la necesidad de comer. A mí, por ejemplo, me impresiona, mi hija acude a un instituto en el que con el tema de la pandemia, una de las medidas de protección es que no pueden beber agua. No pueden beber agua a lo largo del día, solo cuando salen al recreo. Y, por ejemplo, un cerebro para poder concentrarse necesita estar hidratado y beber agua. O sea, es que a veces los adultos, por ignorancia y desconocimiento y sin ninguna intención de causar ningún daño, es que a veces ponemos unas medidas que dices, pero es que esto va en contra de si tú quieres tener al alumno concentrado, tienes que dejarle beber agua de vez en cuando. Vamos a ver de qué manera, evidentemente, para protegernos al mismo tiempo del tema de los contagios, pero que puedan ir bebiendo agua a lo largo del día. Es como lo de ir al baño. Si tú tienes una necesidad física de evacuación y necesitas ir al baño y tú tienes al niño ahí pegado a la silla, no, hasta que no termines no vas al baño, su cerebro no va a poder estar igualmente atento o concentrado como si le dejas cubrir su necesidad física. Entonces son cosas elementales que, repito, yo creo que sería interesante que todos los papás, mamás, profesores, pedagogos, orientadores que nos dedicamos a acompañar el desarrollo de niños y adolescentes tendríamos que saber. En fin, yo creo que más o menos os he contado un poquito la idea, ¿no?, que os quería plantear con el tema de las tareas escolares. Voy a ver si me habéis preguntado alguna cosita. Oye, millones de gracias, madre mía, pero sí, se ha unido un montón de gente. Muchísimas gracias, de verdad. Además, con las horas que son, que me imagino que estaréis ya cansados. Bueno, os agradezco un montonazo. A ver si me habéis hecho o si me queréis hacer ahora alguna pregunta con respecto a esto. Vale, qué interesante lo que dices. Muchísimas gracias. Hechizos de Cala. Tienes toda la razón. No se trata de razón, fíjate, a mí no me gusta, te lo agradezco, entiendo la intención con la que me dices esta frase. Yo siempre digo, mirad, yo comparto desde mi experiencia, evidentemente, desde mi experiencia también personal, también profesional, también un poco agarrándome mucho también a todos los años que llevo estudiando, tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito de la neurociencia, también interesándome, porque mi foco está puesto, sobre todo, ya sabéis que trabajo principalmente con la comunicación como herramienta, tanto para el autoconocimiento, porque es muy interesante el diálogo interno, como en la relación con los demás, ¿no? Pero sobre todo en esas relaciones cercanas, hijos, pareja, padres, relaciones profesionales también cercanas, la gestión de conflictos, ¿no? Y yo os comparto lo que he explorado, lo que he experimentado, la herramienta que utilizo fundamentalmente, que es la comunicación no violenta, que es la que utilizo para ayudar y acompañar también a otras personas, y os lo comparto desde ahí con la única intención de trasladaros algo que en su día transformó mi vida. Y os invito a que lo experimentéis. Si resonáis, si hay una parte de vosotros que cuando me escucha y dices, pues yo creo que tiene sentido para mí también lo que está diciendo Elena, ¿no? Luego llevadlo a la práctica. Si no conocéis mucho la herramienta, intentad profundizar, intentad conocerla, practicadla, experimentadla. Y a partir de vuestros resultados tomáis la decisión, ¿no? Yo creo que no hay metodologías mejores unas que otras. Se trata de que cada uno encontremos una herramienta, una metodología con la que resonemos, con la que nos sintamos cómodos y que sobre todo al utilizarla tengamos la sensación de que nos lleva por el camino que nosotros queremos recorrer, ¿no? El esquema, me estás ayudando mucho a entender a mi hija. Cuánto me alegro, Maribelillan me decía. Pues me alegro un montón. Bueno, no sé, es que yo he tenido muchísimos conflictos con mi hija. Bueno, con mi hija y con mi pareja. Hemos tenido broncas en casa. Bueno, mira, en mi casa, el tema de los deberes, el tema de las comidas. Tengo un máster en conflictos por las comidas. Y el tema del sueño, han sido temas de conflicto. O sea, he vivido muchísimas situaciones de conflicto, muchísima tensión, he probado muchísimas cosas. Hasta que, bueno, en fin, voy dando con estrategias que me van ayudando, ¿no? Y sobre todo eso, el conocerme a mí a través de la comunicación no violenta, conocer mis necesidades, encontrar estrategias y ser capaz de tomar decisiones que me cuidan a mí, es lo que más me ha ayudado a ser capaz de conectar con mi hija de la forma en la que yo quería conectar, a ser capaz de escucharla, a ser capaz de intentar verla en sus necesidades, a ser capaz de transformar los juicios, porque yo juzgo como todo ser humano y etiqueto, os digo antes, no hay que poner etiquetas. Mira, nuestro cerebro piensa en formato de juicio, está muy entrenado, piensa en formato de etiqueta. La comunicación no violenta no elimina esto, no pretende que luchemos contra esto. Lo que nos ayuda es a transformarlo de forma constructiva. Una cosa es que yo juzgue a mi hija desde el pensamiento y otra cosa es que se lo diga. Una cosa es que la etiquete internamente y otra cosa es que se lo diga.
Entonces, bueno, a mí me encanta. La mía no me dice ni cuándo tiene exámenes para que no le diga que estudie. Susana me decía, no te lo dice porque... ¿Por qué crees que no te lo dice? ¿Por qué? Porque igual se pone nerviosa. Yo, por ejemplo, mirad, una cosa que me pasaba muy habitualmente es que cuando me ponía a estudiar con mi hija cuando se siente nerviosa y de pronto siente esa presión externa porque yo estoy estudiando con ella, yo soy muy expresiva con las caras. Y yo ya os he dicho al principio de esta conversación que tenemos hoy aquí en directo que yo fui una niña súper mega cumplidora de las expectativas externas. Con lo cual... yo no puedo evitar, cada vez soy más consciente de la cara que le pongo a veces, cuando de pronto estamos estudiando algo y ella no se lo sabe. Igual lo hemos repetido 2 o 3 veces y mi cara le dice, ya deberías de sabértelo, estoy cansada ya de repetirlo, ¿vale? Entonces ella se pone nerviosa y mi hija los nervios los exterioriza riéndose y moviéndose muchísimo. O sea, yo igual estoy sentada con ella y os la podéis imaginar, imaginárosla. Se levanta, se tumba en el suelo, se pone encima de la cama, coge un cojín, agarra una pelota, la tira, la vuelve a coger, empieza a hacer bromas, empieza a reírse. Esto yo, hasta que no fui consciente de que no era nada personal contra mí, de que no tenía nada que ver con que fuese una desagradecida, que yo estaba ahí invirtiendo mi tiempo en intentar ayudarla y mira ella qué actitud tenía, sino que tenía que ver con sus nervios, con lo presionada que se siente, con que es su forma de liberar la tensión, con que en realidad ella está preocupada internamente y quiere que le salga bien, pero cuando ve que no le sale se apura muchísimo y en lugar de ponerse a llorar, que igual otro niño se pone a llorar o otro niño se cabrea, pues a mi hija le da por reírse y hacer bromas. Cambió mucho el panorama desde que nos entendimos desde ahí. Imaginaos, es que es importantísimo. Escribe el título y el autor, por favor, gracias. Esperad, ¿os lo puedo yo escribir? A ver, sí, mira, os escribo el cerebro se llama El cerebro infantil, o sea, hay varios, me podéis escribir por privado también si queréis, yo os doy, y adolescente, El cerebro infantil y adolescente. Este es el título y el autor es Rafa Guerrero. Si no lo conocéis, os invito a que le sigáis aquí en Instagram. Tiene un podcast también. Bueno, a mí me encanta. Para mí es un... Oiga, que lo he escrito con minúscula, Guerrero. A mí, bueno, yo comparto muchísimo resueno muchísimo con él. A ver, que os sigo leyendo antes de despedirnos. ¿Qué más cosas me decís? Mis recuerdos de cuando mi papá me enseñaba matemáticas y terminaba llorando siempre. Imagínate. O sea, imagínate, ¿no? O sea, eso, de alguna manera, si no eres consciente, te puede estar influyendo. No sé si te estará influyendo, ¿vale? Que igual no, pero te puede estar influyendo en cómo tú ahora afrontas ese momento de acompañar a tus hijos o a tus hijas. Es muy importante poner nuestras historias de infancia en su sitio para que esas historias no nos condicionen como padres y como madres, nos condiciona toda nuestra historia. Es fundamental hacer algún tipo de trabajo de repaso biográfico para poner todo en su sitio, ¿no? La comunicación no violenta aquí también nos ayuda muchísimo. Otro día os cuento cómo, si queréis. Mi hija es como tú de pequeña, le había enseñado desde pequeña lo de planear y hoy con 10 años, gracias a Dios, lo lleva a la práctica. Cerebro infantil, vale. Bueno, antes de nos vamos a despedir ya. Yo había, fijaos, estoy tan a gusto aquí con vosotros, había planificado estar 20 minutos, media hora, llevo 1 hora. Os quiero contar que el próximo día 21 de febrero, en la Escuela Conecta y Comunica, que es la escuela online a través de la cual yo comparto las herramientas de la comunicación no violenta, comenzamos la 5ª promoción del curso general en comunicación no violenta. Un curso que os puede ayudar tanto a aprender a gestionar este tipo de conflictos desde la asertividad y la empatía con vuestros hijos, como cualquier tipo de conflicto que se os plantee en vuestra vida, conflictos con vosotros mismos y conflictos con los demás. Estamos ya convocando las últimas plazas, ¿vale? Para cerrar el grupo. Si os apetece saber más sobre este curso, escribidme por privado aquí en Instagram, mandadme un mensaje. Oye, Elena, que te he escuchado en el directo que hablabas de un curso que empieza el día 21 y quiero saber más, cuéntame más, ¿vale? Que te mandaré la información y te diré cómo puedes optar a una de las últimas plazas que queda para cerrar el grupo. Bueno, me despido porque yo creo que Instagram ya me va a echar de aquí también. Oye, que me ha encantado este ratito compartido, que hace tiempo que no me conectaba por aquí por Instagram. Y, ¿qué os parece si la semana que viene me conecto un ratito? Tengo que mirar agenda, ya os diré cuándo. Y hablamos de autorregulación emocional. Nuria, tengo por aquí a Nuria. Nuria va a ser una de las próximas alumnas de la 5ª edición. Yo también estoy deseando, Nuria. Se está quedando un grupo precioso, lo vamos a disfrutar un montón, ya lo verás.
¿Qué os estaba diciendo? La semana que viene, si queréis, hablamos de autorregulación emocional, de esas situaciones que nos llevan a conflicto porque nuestros hijos de pronto consideramos que a través de la rabia, por ejemplo, a través del miedo, a través de la tristeza, de pronto su comportamiento se desbarata y creemos que es que no, que a ver qué podemos hacer para ayudarles a que se regulen emocionalmente. ¿Os apetece que hablamos de este tema? De cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que desarrollen una regulación emocional equilibrada y que su comportamiento, ¿vale?, a través de las emociones que sientan, pueda ser cada vez un comportamiento más sereno, más tranquilo, sí, que puedan echar el freno a la impulsividad. Si queréis hablamos de esto un poquito la semana que viene, que es muy interesante. Os mando un beso enorme. Repito, día 21 empieza la 5ª promoción de Conecta y Comunica, el curso en comunicación no violenta que llevo compartiendo, que creé en el año 2020 para la universidad, un curso que está presente en un posgrado para profesores y profesoras y que gracias a aquella experiencia lo convertí en un curso a través de mi escuela online para todo el público en general. De verdad. Es un curso maravilloso donde tengo la oportunidad de acompañaros, daros la mano y acompañaros de forma individual y grupal para que descubráis todo lo que la comunicación no violenta puede hacer por vosotros y por vuestras relaciones. Me despido, escribidme por privado si os interesa saber más. Un beso enorme, que descanséis a los que estáis aquí, a este lado del charco en mi horario, y a los que estáis viéndome desde otros lugares del mundo, que disfrutéis mucho de lo que resta de día. Nos vemos por aquí en Instagram. Chao.